Ya estamos ahí, hermanos, Lucas 6:46. Amén. Dice la palabra del Señor, inicia con una pregunta en el versículo 46 de Lucas capítulo 6. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Versículo 49, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén, amén. En este contexto de Lucas capítulo 6, vemos a Jesús, después de haber escogido a 12 para ser sus discípulos más cercanos, descendiendo con ellos a un lugar llano. Esto es lo que llamamos, hermanos, en comparación con Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Aquí en Lucas 6 tenemos el Sermón del Llano. Lo podemos ver ahí, capítulo 6, versículo 17, leamos, dice: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Estamos entonces ubicados en este contexto del Sermón del Llano. Jesús, de entre sus discípulos, escoge a 12 para ser sus apóstoles, y había allí una gran multitud de seguidores del Señor. Y en medio de la multitud, eso lo podemos ver a partir del versículo 20, se dirige a sus discípulos y les dice estas palabras, las del Sermón del Llano. Sin duda alguna, hermanos, uno de los mensajes que Lucas quiere comunicar en su evangelio es el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. El texto bíblico muestra que Lucas hace énfasis en Jesús como hombre, porque al parecer escribió a una comunidad griega. Si recuerdan ustedes por la historia que los griegos eran una cultura que estaba muy involucrada con la filosofía, con el pensamiento, con la anatomía. Ellos buscaban constantemente el hombre ideal a través de la filosofía, la ciencia, la antropología. Y es interesante que así como Mateo presenta a Jesús como rey, Marcos presenta a Jesús como siervo, Lucas está presentando para una audiencia griega, una comunidad griega, a Jesús como hombre. Y les está diciendo, este hombre que es igualmente Dios, es Señor, es el Señor. Miremos el patrón y el estudio de este término, Señor, en el Evangelio de Lucas. Acompáñenme por favor en un corto recorrido. Vamos a ir ahí en Lucas capítulo 1. Vemos una escena muy interesante. Unas hojas atrás. Y estamos ubicados en el anuncio del nacimiento de Jesús. El ángel Gabriel se aparece y anuncia el nacimiento de Jesús. Dice Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios
le dará el trono de David, su padre. Esta es la primera vez que vemos al escritor, a Lucas, usando este término Señor. Pero también en Lucas 1:43, cuando María visita a Elizabeth, y básicamente en ese contexto, ahí en Lucas 1:43, en esa visita, Elizabeth se pregunta, versículo 43 del capítulo 1, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, ¿verdad? Pero también ahí en Lucas 2, versículo 11, cuando hay unos pastores cuidando su rebaño en esta región cercana a Belén, se aparecen unos ángeles y proclaman algo y les dicen en Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahí vemos el uso de este término Señor, refiriéndose a Jesús naturalmente. Lucas 4:8 nos encontramos en el momento donde Jesús es tentado. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y es tentado por el diablo en Lucas capítulo 4 versículo 8, y Jesús le responde a la tentación y dice lo siguiente, Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una vez más, en el mismo capítulo 4 de Lucas, en el contexto de la tentación, nuevamente Jesús le responde a Satanás y le dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Lucas capítulo 6, una confrontación del Señor Jesús con los fariseos respecto a algo que hicieron sus discípulos en día de reposo. El Señor les responde a los fariseos y les dice en Lucas 6:5, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Ahí estamos en Lucas 6. Y estamos entonces, como ya dijimos, en el Sermón del Llano. Jesús se dirige a sus discípulos y cierra Lucas este capítulo iniciando con este fragmento en el versículo 46, donde una vez más utiliza este término y dice en el 46, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta palabra griega Señor, bueno, nosotros la leemos en español, pero originalmente fue escrito en griego, hace referencia, hermanos, a una persona en ejercicio de sus derechos absolutos de propiedad. En el contexto de esclavitud greco-romano del primer siglo, el señor era dueño absoluto de su esclavo. Era una época donde habían amos y esclavos. Recuerdan que Pablo le escribió, por ejemplo, a Filemón acerca de Onésimo, y estamos en este contexto del primer siglo donde habían amos y esclavos. Y en ese tiempo el señor era dueño absoluto de su esclavo. El esclavo era de su propiedad y tenía poder de decisión sobre él. Este amo, este señor, tenía poder de decisión sobre él. Adicionalmente, el esclavo sabía que debía obedecer a su amo, porque si no lo hacía, corría riesgo incluso su vida. Ahora, los griegos que entendían bien este concepto estaban siendo amenazados por Lucas, hermanos, allí en el versículo 46. Naturalmente no. Estaban siendo confrontados, exhortados como nosotros hoy. Hermanos, ¿entendemos lo que implica dirigirnos a Cristo y decirle, tú eres mi Señor? Tú eres mi dueño, tú eres mi amo, yo te pertenezco, yo soy de tu propiedad.
Tú tienes poder de decisión sobre mí. ¿Entendemos lo que es llamar a Cristo nuestro Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué cantamos y le decimos tú eres mi Señor, pero no queremos obedecer muchas veces lo que dice su palabra? Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que debo hacer? Porque el verbo en el versículo 46, cuando Lucas dice no hacéis, indica acción. Y si estudiamos detenidamente el contexto más cercano a este texto, encontraremos en el mismo sermón del llano que el Señor nos dice entre el versículo 47 y el 45 del capítulo 6 lo siguiente: amen a los que les hacen mal, solucionen los conflictos en sus relaciones interpersonales, sean generosos, traten a los demás como ustedes quisieran ser tratados, sean misericordiosos, reconozcan sus propios errores y arrepiéntanse antes de lanzarse a buscar los errores del otro y querer ayudarlo a corregirlos. Perdonen, perdonen. Hermano, te digo hoy con amor, con respeto y amor, si hay algo en tu corazón contra alguien, no quiere decir que no haya conflictos. Todos los días tenemos conflictos. Hay conflictos de todas las formas, de todos los tamaños y de todos los colores y con muchas personas a nuestro alrededor. Pero si hay algo en tu corazón contra alguien, en tu familia, en tu casa, en la iglesia, con tu esposo, con tu esposa, y quieres persistir en el orgullo, en el rencor, y no quieres solucionar el conflicto, no quieres perdonar, no aceptas el perdón, cuidado, podrías ser un hipócrita, un falso creyente, que de eso también habla Lucas acá mismo. Podrías estar edificando tu casa sobre arena o en el aire. Y hay muchos cristianos así, ¿verdad, hermanos? Tal vez en ocasiones hemos caído en ese error. Decir, Cristo es mi Señor. Y los domingos acá decirle, Señor, te amo, tú eres mi Señor. A la luz de Lucas capítulo 6, versículo 46. Pero no estoy dispuesto a edificar mi casa sobre la roca, a poner en práctica tu palabra. Prefiero vivir como viven allí los de afuera. Versículos 47 y 48, vamos a leer juntos. Dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Todo el que viene a mí y oye mis palabras, pero las pone en práctica. Y aquí Lucas, el escritor de este texto, utiliza un símil. ¿Por qué sabemos que es un símil? Porque dice, todo aquel que hace esto es semejante. Por esa palabra sabemos que es un símil y no una metáfora. Todo aquel que oye la palabra del Señor y toma la decisión de ponerla en práctica es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso cimientos sobre la roca. Vino la inundación y pegó con fuerza, pero no pudo moverla porque tenía buen fundamento, tenía cimientos, estaba bien construida. Hermanos, una pregunta muy sencilla en este punto.
cómo se le ponen cimientos a nuestra casa. Y esto no es solamente para los matrimonios, es para las personas que son solteras, casadas, hijos, padres, abuelos, viudos, etcétera. ¿Cómo se le ponen cimientos a nuestra casa, a nuestra vida personal, a nuestro matrimonio, a la crianza de nuestros hijos, a nuestras relaciones con nuestros padres, en el trabajo, en la comunidad? Muy sencilla es la respuesta. Escuchamos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios. No es algo extraño, no es algo místico, como dice una canción, no recuerdo de quién. No es algo que es absolutamente imposible de alcanzar o algo muy lejano que solo logran los líderes o los pastores. Es tomar decisiones en nuestras vidas. Muchas veces hemos hablado, por ejemplo, con respecto al perdón, a las relaciones interpersonales. Y seguimos escuchando personas que dicen, yo voy a perdonarlo a él con quien tuve un conflicto muy difícil cuando sienta ganas de hacerlo. Y puede ser que al otro día muramos y ya no tengamos la oportunidad de hacerlo porque nunca sentimos ganas de perdonar. Nunca sentimos ganas de amar sacrificialmente. Nunca sentimos ganas de leer las escrituras. Cuando me den ganas, entonces las leo. ¿Es así con el alimento físico? No, nosotros comemos mínimo 2 o 3 veces al día, porque sabemos que si no lo hacemos, vamos a desnutrirnos hasta morir. Por eso también en este contexto de nuestra vida espiritual se trata de tomar decisiones en la vida práctica. No puedo estar con esta persona por más que quiera, porque no me hace bien en mi crecimiento espiritual. No odio a las personas, pero no me hace bien compartir este contexto o estar en este lugar. Versículo 49. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Pero el que ha oído la misma palabra, hermanos, y no ha hecho nada, dice la Biblia de las Américas. Una vez más el símil, Lucas dice, un hombre, el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, o en el aire, como el maestro Escalona. Vino la inundación y pegó con fuerza, y esa casa se desplomó y quedó arruinada. En los dos casos, hermanos, la inundación se detiene, la inundación va a venir, la tormenta va a venir, el torrente va a golpear con más fuerza cada día. Y con seguridad, si no pongo cimientos en mi vida, en mi casa, en mi familia, va a venir la tormenta y esa casa va a quedar arruinada. Sí, claro, tal vez los jóvenes pueden escuchar estas palabras y decir, eso es responsabilidad de mis papás porque ellos son los que tienen que dirigir la casa. No, aquí también estamos hablando de mí, de ti como persona, como individuo. ¿Dónde está construida tu casa? ¿Quién es el que cuando llegue el torrente y la tormenta va a tener construida una casa que ese torrente no va a poder derribar? El que escucha la palabra de Dios y la obedece. Pero así como ustedes ven esa casa, es la casa de aquel
que no ha echado un buen fundamento, que ha escuchado la palabra de Dios y no ha hecho nada, es indiferente ante la palabra de Dios, y cuando viene la tormenta, cuando viene el torrente, su casa queda en ruinas. Hermanos, yo soy un hombre más, imperfecto, que lucha contra el pecado, necesitado de la gracia del Señor, y esta palabra es primero para mí, pero quiero hoy llamar su atención. La mayoría, no todos, la mayoría de los casos que escuchamos con Lorena en consejería, por los que seguimos orando cada día y pidiendo misericordia del Señor, son porque las personas escuchan el consejo de Dios, pero salen a hacer completamente lo contrario. Llamamos a Dios Señor, muchas veces sin el entendimiento de lo que significa, como acabamos de ver hace un momento, lo que es llamarle Señor. Llamamos a Dios Señor, pero salimos y nos permitimos ser influenciados por el pensamiento de este mundo. Puedo vivir como a mí me parece, busco mis propios intereses, soy esclavo pero de un trabajo, entre más dinero tenga mejor será mi vida, el valor más importante que le enseño a mis hijos es usar un celular, me da lo mismo pasar tiempo con ellos o no, no perdono hasta que el otro me busque, no me niego a sí mismo, prefiero que otros se sacrifiquen por mí. En el mundo está creciendo a un ritmo acelerado el índice de suicidio, de indiferencia, de odio, de irrespeto. Eso hablábamos el viernes, ¿no? Aquí está una de nuestras maestras. Los alumnos ya respetan muy poco a sus maestros en el aula de clase. Están creciendo las adicciones y aún seguimos pensando que las adicciones tienen que ver con marihuana, cocaína, heroína. Hermanos, este aparato es una adicción. Las redes sociales, las plataformas, todas las que hay, hoy en día nos están robando el tiempo valioso que tenemos y que podríamos invertir en nuestra familia, en la oración, en leer las escrituras, en pasar tiempo juntos. Hoy en día para muchos allá afuera la familia ya no es importante. El matrimonio es como un trapo viejo para estas nuevas generaciones. La fidelidad, la lealtad ya no tienen ningún valor. Casas construidas sobre tierra sin fundamento o en el aire. Y de pronto hacemos como hacía el maestro Escalona y decimos: estoy construyendo mi casa con estos principios que no tienen nada que ver con la Biblia, sino lo que me dicen allí afuera. Y bueno, ahí vamos, estoy construyendo y le voy a pedir a los angelitos que me cuiden esa casa, como dice la canción. Pero no somos diligentes en construir cimientos fuertes para nuestra casa. Hermanos, y cimientos fuertes no es comprar una casa y ser dueños de unos metros cuadrados, no es comprar un carro, no es estudiar, no es tener el mejor empleo, no es tener más dinero como nos dicen allá afuera, es ser diligentes en escuchar la palabra de Dios, pero tomar decisiones para obedecerla. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que leen este libro, porque es el primer paso para construir buenos cimientos en nuestra vida personal, familiar. Hace como 2 semanas veníamos con mi esposa en un
en un Uber para acá, para Castilla, porque íbamos a comprar unas cosas. Y estaba sonando una emisora de aquí de Colombia, ¿sí? Una de esas emisoras, donde qué lástima que ya casi no ponen música, ¿no? Es un montón de gente comentando cosas y hablando y bueno, es triste pero es real. Y estaban comentando en esa emisora y entró una llamada o vieron un comentario ahí en las redes sociales y empezaron a decir los directores de la emisora: bueno, entonces vamos a comentar este caso y los oyentes, escríbanos, llámenos para ver ustedes qué piensan. Y el caso es el siguiente: X hombre de tantos años con su esposa le dijo algún día: mira, es que estoy cansado de nuestro matrimonio, quiero comentarte que quiero salir a probar con otra mujer. Y la esposa le dijo: bueno, listo, vaya, pero solo una vez. Entonces se fue el hombre y probó, y después estaba contando en la emisora que no fue solo una vez, sino que fueron varias veces. Y en ese trasegar, la mujer con la que había salido a aventurar quedó embarazada. Y la pregunta del día en la emisora: ¿cómo le voy a contar a mi esposa que dejé a esa mujer embarazada? Y los oyentes tenían que escribir o llamar para ver qué pensaban y darle algún tipo de ayuda a este señor. Yo me bajé enfermo de ese carro, porque no puedo creer que hoy en día, de una manera tan absurda, tan ilógica y tan deliberada, se pisotee la institución de la familia que el Señor diseñó en el principio. Y hay muchas otras cosas, hermanos, ya para concluir. Hay muchas otras cosas que nosotros escuchamos día a día, no solo con respecto al matrimonio y las relaciones interpersonales, sino con respecto a las decisiones que tomamos, a la familia, a la percepción de nuestra propia vida. ¿Por qué la tasa de suicidio crece cada día más, aún en niños tan pequeños? A mí me parece espantoso que un niño de 5 años reflexione y diga: mi vida no tiene sentido, voy a hacer algo para acabar con mi vida. Casas construidas sobre la roca o casas construidas sobre la tierra sin ningún fundamento o en el aire. Hermanos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, solteros, casados, viudos, padres, hermanos, hijos, abuelos, familias, iglesia, las personas que nos van a escuchar posteriormente, el torrente, la tormenta, cuando salgamos hoy de este lugar, la inundación va a venir a pegar cada vez con más fuerza. ¿Cómo va a encontrar nuestra casa? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Tenemos nuestra casa en el aire? ¿Solo somos oidores de la palabra? Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22 de su carta: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Veámoslo nuevamente, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiero terminar con esta frase. Jonathan Edwards fue un teólogo norteamericano en el siglo XIX, estudiante de la Universidad de Yale, uno de los que más admiro.
y él dijo la siguiente frase. Él estuvo involucrado con uno de los movimientos que la historia llama el Gran Despertar en los Estados Unidos. Increíble. Los invito a leer a Jonathan Edwards. Dice lo siguiente: las palabras, esta ya es la conclusión, hermanos, las palabras no significan nada. Es por nuestra vida de autonegación y obediencia a Dios que evidenciamos la realidad de nuestra fe. Las palabras no significan nada. Es por nuestra vida de autonegación y obediencia a Dios que evidenciamos la realidad de nuestra fe. Parte de este principio lo hemos aprendido en nuestras clases de hermenéutica este semestre, de interpretación bíblica. No es el diccionario el que nos da el significado de una palabra, es el contexto, ¿cierto? Yo podría tener una conversación con Cristian y decirle: me gustan mucho las baterías. Y Cristian podría pensar: puede ser la batería de un carro, puede ser una pila, puede ser una batería de baños, o puede ser un instrumento musical, ¿cierto? Yo le expresé esas palabras sin ningún contexto. Pero si yo le digo a Cristian: hermano, me gustan mucho las baterías que hoy en día en la alabanza tocamos para adorar al Señor y que hacen parte de la banda como instrumento de percusión, él va a entender el significado de esa palabra. ¿Saben, hermanos? Eso mismo pasa en nuestras vidas. Nosotros podemos decirle todos los días al Señor: te amo, eres mi Señor, quiero obedecerte, quiero amarte. Pero si no hay un contexto en el que colocamos esas palabras y es nuestra propia vida y tomamos la decisión de verdad de obedecer al Señor por la guía del Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, esas palabras no significan nada. Porque es por nuestra vida de autonegación y obediencia a Dios que evidenciamos la realidad de nuestra fe. Una fe es real, y eso lo dice el mismo apóstol Santiago, cuando podemos ver el fruto de esa fe, esas obras que evidencian que la confesión es verdadera. Por eso Santiago dice: que la fe sin obras es muerta. Oremos, hermanos, y pidamos al Señor que nos ayude a salir de este lugar, pero no a seguir construyendo nuestra casa en el aire, sino tomar la decisión de escuchar, pero también obedecer. Señor, gracias por este tiempo. Honramos tu nombre, Señor. Hoy te suplicamos que nos guíes por tu Espíritu Santo que mora en nosotros a tomar decisiones prácticas para cavar hondo y echar unos buenos cimientos, Señor. Enséñanos, Padre, que es necesario vivir conforme a tu palabra, Señor. Si es que de verdad hemos confesado que Jesús es nuestro Señor. Hoy te damos gracias, Padre, como personas, como matrimonios, como familias, como personas casadas, solteras, viudas, como abuelos, como padres, como hijos, como novios, como esposos.
Permítenos retener tu palabra, Señor, en nuestra mente, pero también en nuestro corazón para tomar decisiones que marcan la diferencia en nuestra vida diaria, Señor. No voy a mentir, no voy a ser parte de ese engaño que me están proponiendo. No voy a negociar mis principios, mi lealtad a mi esposa, a mi esposo. No voy a ser un mal ciudadano. Voy a dar testimonio de que Cristo es mi Señor, porque estoy cavando para echar buenos cimientos. No le voy a entregar el celular a mi hijo cada vez que haga un berrinche. Voy a pasar tiempo con él, lo voy a educar, le voy a enseñar la palabra de Dios. Voy a dedicar un tiempo específico para conversar en familia con mi esposa, orar, reflexionar en las Escrituras, estudiar la Biblia. Voy a dedicar un tiempo para crecer en comunidad. Ayúdanos en este propósito, Señor. No somos perfectos, somos pecadores, pero somos pecadores redimidos. Y tiene que haber una diferencia, no solo en nuestra manera de pensar, sino en nuestra manera de vivir. Oramos que nos guíes en este propósito, Señor. Amén y amén.